Bueno, en esta segunda sesión vamos a ver el proceso de extracción del conocimiento, que más que nada se refiere a una metodología que se va a seguir para poder primero construir un conjunto de datos y luego posteriormente explotar este conjunto de datos. Entonces vamos a estar trabajando con una metodología que se llama KDD. Existen varias metodologías. CRISP es otra metodología para trabajar en la minería de datos. Sin embargo, pues de acuerdo al libro donde nos estamos basando, vamos a trabajar con KDD. Entonces, KDD significa descubrimiento del conocimiento en base de datos. Es una metodología muy común, se emplea bastante y tiene cinco fases. Entonces, ¿qué busca KDD? Pues busca identificar patrones válidos, novedosos, potencialmente útiles y comprensibles de los datos. Entonces, nosotros tenemos cinco fases. Primer fase, integración y recopilación. Ahorita las vamos a describir de forma muy general y en las siguientes diapositivas pues vamos a estar hablando de cada una de forma más detallada, pero sin llegar todavía a la práctica. Todavía estamos de forma teórica. En una siguiente video, en una siguiente presentación vamos a trabajar ya de forma práctica. Entonces, la primera fase consiste en recopilar la información y concentrarla en repositorios para poder analizarla. De esta forma, yo voy a generar pues un almacén de datos. Entonces, con este almacén de datos vamos a pasar a una segunda etapa donde los datos se van a seleccionar. No vamos a ocupar todos los datos, sino vamos a elegir aquellos que cubran los objetivos planteados. Entonces, esta etapa 2 tiene una fase de selección, limpieza y transformación de datos. Es decir, los datos entran a un proceso de limpieza en donde todo lo que no me va a servir lo quito e incluso agrego información que me puede servir y que no está explícitamente en los datos. Todo esto pues para preparar para la fase de minería. Esta es la fase de minería. Aquí ya se aplican algunas técnicas de minería para tratar de encontrar patrones para entrar a la fase de evaluación e interpretación. Entonces, los resultados de las técnicas que empleemos en minería, en la fase de minería de datos, pues acá se van a analizar y vamos a ver qué tan útil es. Si no es útil, pues entonces vamos a entrar en un proceso, aquí sigue el proceso cíclico, proceso repetitivo, donde nos vamos a tener que regresar hasta donde sea necesario para tratar de mejorar ya sea la recopilación de datos, ya sea la limpieza de los datos o cambiar de algoritmo o modificar la configuración de los algoritmos para tratar de encontrar pues mejores resultados. Entonces es un proceso iterativo esto de KDD, donde pues vamos a estar en ciclos hasta que obtengamos un buen resultado. Entonces, cuando obtenemos un buen resultado, nosotros hemos llegado a obtener conocimiento de los datos. Cabe aclarar que para hacer esto los datos pues, tienen que tener una relación. No se trata de hacer maravillas o hacer magia con datos, porque yo puedo tener datos que no me sirvan para nada, que sus variables no estén relacionadas, entonces nunca voy a llegar a esta etapa de conocimiento. Entonces, ya que nosotros tenemos el conocimiento, pues tenemos que entrar a una etapa de difusión y uso. Es decir, ahora pues tenemos que aplicar los algoritmos encontrados, el modelo elaborado para poder resolver problemas, ¿no?, de la vida real y llegar a la toma de decisiones. Bueno, esto rápidamente, así en forma muy general, esto es KDD. Tenemos que profundizar un poco más sobre estas fases. Pues ahora lo vamos a hacer. La primera fase
fase de integración y recopilación, pues determinamos las fuentes de información. Aquí la gráfica nos indica que tenemos tres bases de datos, tres repositorios que yo puedo tomar y agregarlos a mi almacén de datos. Esta información casi siempre viene de sistemas que se utilizan en la empresa. Entonces nada más tomamos todos los históricos y lo metemos a ese almacén de datos. Entonces nos indican que los datos pues pueden pertenecer a distintas organizaciones, distintos departamentos, pueden no haber sido recolectados nunca o pueden obtenerse de bases de datos de terceros, o sea, bases de datos públicas. Ahora vamos a ver por qué esto es importante. Entonces, ¿qué queremos construir? Pues queremos construir un almacén de datos, no queremos tener todos mis datos en una sola ubicación para que me sea más fácil analizarlos. Sin embargo, cuando nosotros tenemos el almacén de datos, pues tenemos mucha información, más de la que podemos analizar, y muchos de esos datos pues al final no se van a analizar, van a quedar ahí estáticos tal vez para otros fines o tal vez nunca se vayan a emplear. Entonces, dentro de este primer análisis aparece OLAP. Entonces, OLAP trabaja en conjunto con estos almacenes de datos, significa procesamiento analítico en línea, y nos permite pues un análisis superior al que nos provee SQL. Como OLAP ya organiza la información de una manera predeterminada, pues permite consultas mucho más rápidos, organizados por dimensiones. Entonces eso es lo que hace OLAP. Entonces tenemos algunas diferencias entre OLAP y la minería de datos. Entonces básicamente con OLAP, si yo tengo mis datos, o sea, estos van a ser los datos. Con OLAP uno tiene que hacer, vamos a decir que son hipótesis, y le tiene que preguntar directamente a los datos. Entonces uno puede tener intuiciones y preguntarle a los datos algunas cosas, no, vamos a poner un ejemplo, no. Entonces nosotros si tenemos una base de datos de estudiantes y queremos saber quiénes van a desertar, pues nosotros podríamos preguntarle a los datos si aquellos alumnos que desertan son los alumnos recomendados. Entonces, si son los recomendados, nosotros pues lanzamos la pregunta, y pues OLAP me va a dar una respuesta, ¿no? Basado en esos datos, no me va a decir sí o no. Sin embargo, nosotros tenemos que preguntarle a los datos, porque en sí esa es la función de OLAP, no es analizar mucha información de manera rápida, no. Entonces por aquí nos dice que nos sirve para comprobar patrones y pautas hipotéticas, o sea, son cosas que suponemos pero no las sabemos a ciencia cierta hasta que hacemos una consulta con OLAP. Entonces nos dice que el proceso es deductivo. Nosotros pensamos que los estudiantes recomendados son los primeros que desertan porque hemos tenido ese tipo de experiencia, pero hasta ahí llega nuestro conocimiento de ese tema, ¿no? Entonces tenemos que probarlo con OLAP y preguntándole a los datos. La minería de datos pues es diferente. Nosotros tenemos los datos y los datos nos tienen que decir, ¿no? O sea, los datos nos dicen cuáles patrones hay aquí en esa información, ¿no? Y me podría decir, sin preguntarle, o sea, simplemente, a ver, dime qué tienen de interesante estos datos. Entonces me va a decir, pues, los estudiantes que ingresan a la universidad a través de una recomendación, pues tienden a abandonar. Es como una regla.
el proceso es inductivo, es al revés, no, los datos aquí me tienen que decir a mí. Obviamente uno tiene que correr un algoritmo, para preguntarle a los datos, pero los datos te van a indicar a través de ese algoritmo qué patrones has encontrado, ¿no? Qué cosas importantes tienes. Bueno, eso es la diferencia entre OLAP y la minería de datos. OLAP está más enfocado en consultas, en consultar. La minería de datos está más enfocado en encontrar los patrones que ya se encuentran ahí, ¿no? Sin embargo, pues ambas herramientas son complementarias. Entonces podríamos emplear primeramente OLAP para un análisis descriptivo inicial y posteriormente trabajar con la minería de datos para profundizar más en el conocimiento que podamos encontrar. Entonces, esta es la fase de integración y recopilación. Entonces, OLAP lo podemos emplear en esta fase de integración y recopilación. Se trata pues de juntar nuestra información. Sin embargo, pues toda esa información, todos esos datos que nosotros tenemos están de manera cruda. Nosotros tenemos que darnos a la tarea de seleccionar. Por ejemplo, si queremos tomar datos de los estudiantes, pues tenemos que ir a la tabla donde están los atributos que me interesan. Entonces, si yo digo que los alumnos recomendados desertan, pues tengo que ir a la tabla donde me diga cómo entró ese alumno o cuándo se inscribió, de tal forma que yo pueda extraer al alumno y pueda obtener su método de ingreso y pueda obtener pues su estatus o sus calificaciones, y el resto de las tablas pues ya no me van a servir, ¿no? Todo eso es lo que hace esta fase, seleccionar aquellos atributos o tablas que me van a interesar, ¿no? Entonces también en esta etapa más enfocado en la parte de limpieza, se tienen que tomar medidas sobre valores faltantes. Hay veces que los alumnos no se registran adecuadamente en el sistema, dejan campos vacíos o el sistema no está bien validado, por eso también hay campos vacíos y uno tiene que darse la tarea, ¿no? de completar esos datos por diversos medios, por diversas estrategias, porque si ese atributo es importante, pues entonces se tiene que completar. Entonces, eso porque pues la calidad del conocimiento que nosotros podemos obtener está relacionada con la calidad de los datos. Entonces, información incorrecta pues nos va a llevar a conocimiento incorrecto. Entonces, la selección, ahorita lo comentábamos, considerar únicamente variables o atributos que sean relevantes. Generalmente se trata esto con algunos atributos, una clase y no más. Entonces, aunque ya existen algoritmos que me permiten seleccionar las mejores variables de una tabla, el conocimiento que nosotros tenemos sobre el problema puede ser más útil que el algoritmo que me va a seleccionar esas variables. Eso con el objetivo de obtener los atributos más relevantes. Además, que bueno, los algoritmos pues ocupan hacer un proceso de análisis, y eso lleva tiempo. Entonces, conforme más tablas tengamos, más atributos haya, pues más se va a tardar. Por tanto, ocupamos seleccionar aquellas variables que vamos a trabajar. Y aquí tenemos un ejemplo. Se trata de un torneo de tenis, para saber si podemos jugar o no podemos jugar al tenis. Entonces se miden diferentes condiciones climatológicas como nubosidad, humedad, temperatura, entre otras. Sin embargo, muchas de estas variables pues no aportarían información para este problema. Y aquí nos indican que los nombres de los jugadores no está relacionado con el clima, entonces tenemos que
quitarla. Las edades no están relacionadas con el clima y se quita. Resultado del partido no está relacionado con el clima, entonces se quita, ¿no? Entonces a esto se refiere, ¿no? Esa limpieza o selección de datos. Nada más dejar los datos que me van a interesar, porque nosotros somos expertos del tema, y pues sabemos que esas son las variables importantes, ¿no? Nombre de jugadores, edad de resultados, pues no tiene nada de importante para mi problema. Entonces, dentro de la selección tenemos una palabra aquí muy común, el muestreo probabilístico, el muestreo donde pues si son demasiados datos para que esto no se tarde mucho, pues entonces ocupamos seleccionar nada más una porción de la población. Entonces todos aquellos elementos que yo puedo elegir se llama población, y cuando elijo unos poquitos de esos se llama muestra. Trabajo nada más con una porción. Esa es la parte de la selección. La parte de la limpieza, aunque cuando hacemos selección, nosotros ya estamos limpiando, ya estamos separando los datos. Esta es otra fase de limpieza, pero ya enfocado en los datos que nosotros seleccionamos. Entonces, ahorita mencionábamos los datos faltantes, que pueden haber tablas que no están completas, o incluso puede ser que el sistema pues ha tenido diferentes renovaciones y han quedado campos vacíos. Tal vez quitaron campos o agregaron campos, entonces los datos están incompletos. Entonces, dentro de esta limpieza nos indican que tenemos un concepto importante aquí que se llama outliers, o son también valores anómalos. Entonces son datos que pueden venir dentro de nuestras tablas, que pueden estar mal o no. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entrar para poder analizar la información y poder deducir si es un valor anómalo o no. Entonces reciben el nombre de outliers. En inglés no son datos que están fuera de lo normal, pero eso no significa que estén bien o mal, simplemente significa que no están dentro de lo normal. Y aquí tenemos nosotros una grafiquita con un montón de puntitos que están siguiendo una tendencia un poquito curviada, y vemos ahí un elemento que no está siguiendo esa tendencia. Ese es un valor anómalo o un outlier, este que tenemos aquí. Ese es un valor anómalo, pero bueno, trabajando con un ejemplo, podríamos representar lo siguiente, ¿no? Entonces, si yo me pongo a capturar las edades de los estudiantes, pues miraríamos que los estudiantes pues rondan de 19, 20, 21, 22 años, 23, 24 todavía existen, y de repente vemos a uno de 45, este tiene 45, pues no está dentro de lo normal para ese grupo de estudiantes. Sin embargo, eso no significa que ese dato esté erróneo, simplemente significa que no es algo normal. O sea, no es algo normal que se encuentre ahí. Entonces nosotros tenemos que analizar si ese dato lo quitamos o qué es lo que hacemos, ¿no? Entonces a veces se trabaja con medias ponderadas o información recortada para tratar de equilibrarnos y recortar esta información. Entonces nosotros podemos dejarlo, quitarlo, pero el 45 aquí me va a alterar pues mis datos, porque me va a elevar un poquito la media. Entonces nosotros tenemos que determinar qué hacemos con él, ¿no? Bueno, este ya va a ser otro problema para un posterior análisis, pero este estudiante pues no es un dato erróneo, ¿no? Si por ahí nos encontráramos un 4, por ejemplo, una persona que pone que tiene 4 años de edad, obviamente pues esta persona pues no sé, cometió algún error de dedo,
y puso 4 o estaba jugando y puso 4, entonces tenemos que ver qué hacemos con esos datos. Podríamos localizar a la persona y ver su edad, podríamos ver el año si está capturado en el sistema, entonces podríamos asignarle la media de los años. Entonces hay diversas formas de tratar, de tratar estos problemas, ¿no? Lo importante aquí es ver que pues, los outliers son aquellos valores que están fuera de lo normal. Entonces la transformación. Entonces dentro de esta fase y con el objetivo de facilitar el análisis, nosotros podemos agregar atributos. Entonces, tal vez tenemos pocos atributos y queremos agregar más para que sea más fácil interpretarlo, o tal vez algunos atributos se van a cambiar, o sea, se van a transformar. A esto se refiere, y tenemos dos conceptos importantes. El primero es numerizar. Entonces, ¿a qué se refiere? Pues se refiere a convertir en números algunos atributos que no lo son, algunos atributos categóricos, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos este nivel escolar, nosotros podríamos poner, pues, va a ser kinder, primaria, secundaria, prepa, universidad, y asignarle un número, pues 0 para kinder, 1 para primaria, 2 para secundaria, 3 para universidad, incluso 4 por grado. O sea, kinder, secundaria, oh, no va a secundaria ahí. Bueno, aquí ¿por qué no deshace? No quiere deshacer. Entonces aquí va a ir la primaria. Creo que ahorita me lo pasé también. Ahí después voy a ver en el video. Secundaria. Preparatoria. Y la uni. Ahora hasta ahí lo vamos a dejar. Entonces yo en el sistema tengo los datos así, como un string, pues yo fácilmente los puedo numerizar. Entonces los pongo del 0, 1, 2, 3, 4. Le asigno un valor, que es algo muy común, más que nada porque los algoritmos trabajan con números y no trabajan con strings. Entonces tenemos que transformar todo a números. Aquí en el tipo de vivienda, nosotros vamos a decir que la vivienda puede ser grande, mediana o pequeña, pues podemos transformarlos fácilmente a un número 0, 1 y 2, o 1, 2 y 3. En las escalas tipo Likert es muy normal que se haga esto. O sea, me refiero a las escalas donde las respuestas pueden ser del tipo totalmente en desacuerdo, neutral, de acuerdo o totalmente de acuerdo. Se ponen valores del 1 al 5 o del 0 al 4. A eso se llama numerizar. Entonces la discretización es un concepto contrario. Entonces si yo tengo algunos valores o rangos muy amplios, yo puedo discretizarlos, o sea, puedo meterlos en categorías más bajas. Por ejemplo, si yo tengo calificaciones del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, estas ya están en un formato numérico. Yo podría decir, pues de aquí a aquí, pues vamos a hacer una categoría, de aquí a aquí otra categoría, y todos los demás otra categoría. Entonces yo podría decir, pues estos son los reprobados, estos son los alumnos, vamos a decirles buenos o regulares, y este otro alumnos, no sé, con bajas calificaciones. Entonces yo podría hacer 3 grupos de esto y asignarle un número, ¿no? Primero yo lo estoy discretizando y luego lo estoy numerizando al mismo tiempo para poder trabajar con los
con los números. Este es es 2, ¿no? Entonces eso es discretizar. Entonces por acá yo tengo otro ejemplo donde yo tengo el atributo tamaño, supongo que es de una casa. Entonces yo puedo discretizarlos a través de rangos y luego asignarle un término, ¿no? Una palabra que me represente esa categoría que nosotros estamos trabajando. Bueno, más adelante vamos a ver algo más preciso de esto, que son los valores nominales y los valores ordinales. Entonces, bueno, esta es la fase de transformación. Entonces, esta es la segunda fase. Vamos a ir a la tercera fase, que es la fase de minería, donde se va a mencionar algo que nosotros ya hemos trabajado. En la sesión pasada estuvimos mencionándolo también. Esto lo vamos a ver otra vez. Es importante que esto quede claro, ¿no? Entonces, antes de empezar este proceso, nosotros tenemos que identificar cuál va a ser la tarea. O sea, si va a ser un problema de clasificación, de regresión, de agrupamiento. Elegir el tipo de modelo que vamos a usar. Los modelos pueden ser descriptivos, predictivos, pero también se refiere al al algoritmo que nosotros vamos a emplear. Aquí se va a emplear un árbol de decisión y todavía con los árboles de decisión pues tenemos variantes. Entonces nosotros podemos agarrar una variante u otra variante dependiendo del problema que exista. Entonces la primera tarea, la clasificación, ya hablamos de ella la clase pasada, aquí la vamos a retomar. Entonces, si nosotros tenemos un bote de refresco, entonces nosotros tendríamos que asignarlo pues a un bote de basura, o sea, es una tarea de clasificación. Entonces, de acuerdo a las características de ese bote, nosotros podríamos agruparlo en algún lugar. A ver, nosotros sabemos que este bote tiene varias características, tiene un tamaño como de, no sé, 10 a 15 centímetros, es de aluminio, se puede aplastar fácilmente, entonces no pesa mucho, pesa unos cuantos gramos. Entonces todas esas características me van definiendo a mi bote, donde yo tengo clases donde puede entrar ese bote, pero pues cada clase tiene características distintas y las que acabo de mencionar pues no equivalen a un papel. Para empezar, es de aluminio, no equivalen a un plástico porque los plásticos pues no son aluminio, no equivale a basura electrónica porque no tiene nada de electrónica, no equivale al vidrio porque el vidrio pues se quiebra, no lo aplastamos, y tampoco es de este tipo. Entonces cae en este tipo, va al bote del metal, porque obviamente es aluminio. Nosotros ahí hicimos una clasificación de esa lata, nosotros la clasificamos. Entonces con base en esto nosotros podemos clasificarnos distintos objetos. O sea, cada instancia pertenece a una clase. Entonces, una instancia se refiere a un registro en la base de datos, es el término que se le da aquí, instancia, indicada a través del valor de atributos, es decir, estos son los atributos que mantiene el objeto. El resto de los atributos de la instancia se utilizan para predecir la clase. Entonces, en este problema nosotros vamos a tener pues atributos que conocemos, que vamos a tomar para tratar de predecir la clase, como ahorita lo poníamos aquí, pues varios atributos, y en base a eso nosotros vemos dónde lo vamos a clasificar. Y tenemos otro ejemplo. Entonces aquí vamos a ver, es un problema de un oftalmólogo que necesita un sistema para recomendar la cirugía ocular, y todos los pacientes que él ha tratado
pues ha capturado su miopía y su grado o su astigmatismo y la edad. Entonces quiere saber si un nuevo paciente es candidato para ser operado o para no ser operado. Entonces, en base a estos atributos, pues se considera si se va a operar o no se va a operar, donde la clase es operar, no operar. Ahí son dos opciones que tenemos para la clase. Entonces, siempre, la clasificación siempre va a ser así, no tenemos atributos y tenemos una categoría donde va a caer ese conjunto de atributos. Aquí tenemos 6 clases y este objeto que tenemos aquí pues debe de caer en alguno de esos de acuerdo a sus características. Entonces el otro problema, la otra tarea se llama regresión, también ya la vimos con el problema de detectar el stock que debemos de tener para una empresa que vende electrónicos según el caso que nosotros vimos. Y aquí lo que queremos predecir es un valor real. Entonces esa palabra es importante porque siempre que me digan determina el stock, determina cuántos productos, determina el precio, entonces estamos hablando de un valor real. Entonces siempre se representa la información de esta manera y casi siempre son poquitos atributos. Por ejemplo, para yo poder hacer una gráfica de este tipo ocupo 2 atributos, 3 cuando mucho, no. Entonces, porque uno me va a representar X, otro me va a representar Y y con eso yo voy a ver la tendencia que van a tener los elementos. Entonces esto se representa con una fórmula. Aquí está la fórmula para saber pues la pendiente que tiene la recta, o sea la inclinación, y también para saber por qué punto del eje Y va a cruzar esa recta. Entonces en el ejemplo que tenemos aquí, un empresario quiere conocer el costo, o sea es dinero, quiere saber el costo de un nuevo contrato basándose en los datos de contratos anteriores y usa la fórmula de regresión lineal para predecir ese costo. Entonces ya habíamos mencionado algunos ejemplos sobre los problemas de regresión. Tenemos los problemas de agrupamiento. Y bueno, aquí tenemos una gráfica donde tenemos pues elementos graficados y se me pide pues agruparlos de alguna manera. Entonces, después de correr el algoritmo de agrupamiento, pues me dice que tenemos tres grupos que al principio no se notaban. Entonces, este tipo de algoritmo yo le tengo que indicar cuántos grupos voy a querer. Si yo le digo, pues dame 4 grupos, entonces va a ser una distribución diferente a esta. Dame 2 grupos, entonces va a variar la distribución. Aquí, en el ejemplo que tenemos, se trata de una librería que quiere identificar grupos de clientes en base a las preferencias de compra, o sea, qué es lo que están comprando. Entonces aquí mencionan un sistema de recomendación, que cada vez que un cliente se interese por un libro, el sistema identifica el grupo al que pertenece y le recomienda otros libros. Entonces es muy común encontrar este tipo de recomendación en los sistemas de venta. En Amazon, en Mercado Libre, es muy común que tú quieras comprar un producto y hasta abajo te aparece pues otros usuarios también vieron estos productos y te saca la lista de productos que los otros usuarios que compraron eso o que también vieron el producto también han visto, ¿no? Entonces relacionan, agrupan a los clientes para tratar de dar recomendaciones. Bueno, en este caso se trata es un problema descriptivo donde trata pues de encontrar grupos en datos que aparentemente no tienen ninguna agrupación.
Bueno, las correlaciones. Entonces las correlaciones también hablamos de ellas y se usan para encontrar similitudes en dos conjuntos de números. Se miden en un rango de -1 a 1 y pueden ser correlaciones positivas o pueden ser negativas. Entonces yo tengo aquí dos gráficas. La del puntito representa los casos de cáncer y el triángulo representa el uso de pesticidas. Entonces se quiere establecer si hay una relación entre el uso de pesticidas y los casos de cáncer. Pues obviamente si se encuentra una correlación se podría decir, se podría llegar a pensar que pues sí existen, o que entre más pesticida uses pues más casos de cáncer va a haber. Entonces aquí, de acuerdo a una vista general, yo puedo ver que pues las gráficas siguen una tendencia muy similar, ¿no? Una línea, algo así, son dos líneas, que me dice que cuando un valor está arriba, o sea, este está arriba, el otro también está arriba, y cuando el uno está abajo, el otro también está abajo. Entonces, cuando siguen esa tendencia, estamos hablando de correlaciones positivas. Entonces son negativas cuando la gráfica hace esto, o sea, una va hacia arriba pero la otra va hacia abajo, es decir, se cruzan. Entonces vemos que cuando una está abajo, la otra está arriba; cuando la otra está abajo, la otra está arriba. Y aquí tenemos un ejemplo donde tratan de encontrar correlaciones negativas entre el uso de cables de distinto grosor y la frecuencia de los incendios. Es decir, que están considerando que las instalaciones deberían de tener cables más gruesos, porque bueno, según esta investigación quieren demostrar que entre más grueso sea el cable, pues menos incendios hay, o sea, más soporta el paso de la energía. Entonces, ¿qué me representa? Pues me representa una gráfica como este tipo, que el cable va a ser muy grueso. O sea, si estos fueran el cable, entonces entre más grueso es el cable, o sea, va hacia arriba, o sea, menos incendios va a haber. Estos serían los incendios. Entonces, si el grosor del cable es alto, entonces los incendios son bajos, ¿no? Es lo que querrían buscar en esta gráfica. Ya habíamos visto cómo determinar la correlación con Excel, con el coeficiente de correlación de Pearman. Ya en clase podemos retomar eso de nuevo para ver las correlaciones negativas. Bueno, vamos a ver las reglas de asociación. Entonces nos dice que son similares a las correlaciones. Sin embargo, mientras las correlaciones te dan un número que representa la correlación entre estos dos conjuntos, estos te dan una sentencia de este tipo. O sea, si el atributo X toma el valor D, entonces el atributo Y toma el valor B. Por eso se llaman reglas. O sea, son condiciones que están asociadas una con otras de acuerdo al análisis que se hagan de los datos. Entonces, de acuerdo a este ejemplo de la asistencia sanitaria, después de analizar pues los datos, se llega a como resultado, ¿no?, que un 70% de las veces que se pide un análisis de orina también se solicita uno de sangre, y esto ocurre 2 de cada 10 veces, ¿no? Entonces nosotros podríamos generar, ¿no?, este tipo de reglas. Está también relacionado con la cesta del supermercado. Es algo
similar, o sea, son problemas que se pueden tratar con correlaciones o con reglas de asociación. Entonces yo puedo decir, pues el 90% que se lleva cerveza, bueno, el 90% de las veces que se lleva cerveza, también se llevan cacahuates. Y entonces lo estamos haciendo ya no por una correlación, sino por una regla. O sea, si llevan cerveza, entonces llevan cacahuates en un 90%, que nos indica que casi siempre se va a cumplir esa regla. Entonces es una regla de asociación, o lo que generan son condiciones del tipo if, como la que tenemos aquí, no es un valor en sí. Entonces las reglas secuenciales son similares a las reglas de asociación, sin embargo se basan en secuencias temporales, es decir, que no ocurren en el instante. Entonces en el ejemplo nos dice que en una tienda de electrodomésticos, que nos indica que el 30% de los clientes que compraron un televisor hace 6 meses compraron un DVD en los siguientes meses, ¿no? Entonces puede ser que compremos una computadora. Entonces, ¿qué relacionamos con la compra de una computadora? O sea, ¿qué vamos a comprar después de que compramos una computadora? Pues podemos comprar un mouse, podemos comprar, no sé, un regulador, no sé si todavía alguien lo usa. Podríamos comprar un maletín, podríamos comprar un cable HDMI, igual no, si compramos una televisión. ¿Qué compramos nosotros posteriormente? Pues igual podría ser el HDMI, podría ser un soporte para la televisión, pero eso generalmente no lo compramos al mismo tiempo, no lo compramos posteriormente cuando vemos nuevas necesidades que tenemos que cubrir. Entonces son reglas de asociación, pero basadas en el tiempo. Entonces, bueno, hasta aquí vamos a llegar para no hacerlo más extenso, y después vamos a ver las técnicas de la minería de datos.